Estoy muy entretenida con la clase de hoy día porque es cortita, pero me gusta mucho el tema, ¿ya? Porque finalmente este tema es el que, ya, ahí sí. Voy a recapitular entonces. El incidente crítico es una situación que desestabiliza emocionalmente al profesor. Y ocurren muchas situaciones como incidente crítico. Y lo voy a decir como experiencia personal, cuando uno es más novel haciendo clases, en general se desestabiliza emocionalmente. Y uno dice, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué no me hicieron caso? Pucha, le faltó material y tú quieres hacer tu clase y no estás pendiente del material. O un niño se cayó o una niña se cayó en la clase. Cuando te desestabilizas emocionalmente, se transforma en incidente crítico, ¿ya? Es porque lo que explicaban ustedes ahí a veces es porque no tenías controladas todas las situaciones de clase. Y esto tiene que ver con la didáctica. En la didáctica, en este continuo de enseñanza-aprendizaje, te presenta una serie de factores que tú tienes que tener controlados. Uno son, por supuesto, los estudiantes. Y los estudiantes, ¿cuántos estudiantes tiene versus el otro espectro de la didáctica, que es el material? ¿Cuántos estudiantes tengo versus el material que tengo? El espacio de la clase, la actividad que voy a hacer entonces con este menos material versus más estudiantes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a reunir con esto de los incidentes críticos. Dice que existen bloques de generadores de situaciones que te llevan a estos incidentes críticos. Por ejemplo, uno es de los que yo les comentaba, que es la organización del tiempo, los espacios y los recursos. Didáctica. Lo otro, las normas de conducta. Y esa era una de las primeras preguntas. ¿Cómo tú mantienes el orden de tu clase? Yo tengo varias formas de mantener el orden en mi clase. Después vamos a comentar. Otro es la claridad y adecuación de los contenidos transmitidos. ¿Se acuerdan lo que es contenido? Si no se acuerda, tiene que repasar. El método de enseñanza. ¿Qué método de enseñanza estás ocupando? Lo otro, si un alumno no quiere hacer la clase, la motivación. La motivación es importante para poder generar empatía con el alumno. Y la neurociencia lo dice claramente ahora. Se recuerdan más aspectos positivos de la clase o muy negativos que afecten emocionalmente al estudiante. Y si es un incidente crítico y se transformó en un incidente crítico, a ti no se te va a olvidar, porque el incidente crítico tiene que ver con la emocionalidad. Y otro aspecto que incide como que podría transformarse en incidente crítico es la evaluación. Que ahí yo no voy a entrar tanto porque, como les digo, tiene que ver más con procesos de esa cátedra. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos como... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprender el incidente crítico. ¿Por qué te ocurrió lo que te ocurrió? ¿Por qué el alumno no quiso participar? ¿Por qué los alumnos no se quieren tomar de la mano? ¿Por qué a un alumno le faltó material?
también tienes que entonces empezar a reflexionar. ¿Y cómo reflexionas? A través de preguntas, a través de análisis. Describes el contexto en el que se está produciendo el incidente crítico. Esto, por supuesto, va a ser después de la clase. ¿En qué momento de la sesión se produjo? ¿En el inicio, en el desarrollo, en el final? ¿Qué generó esta situación de incidente crítico? Identifico a los protagonistas mentalmente. ¿Quién eran los alumnos que participaron de este incidente crítico? Analiza los motivos, explica qué es lo que está ocurriendo y explícalo también, si vuelve a suceder, a los estudiantes. Y haz un seguimiento de cómo está tu comportamiento y planificación. Este material, por supuesto, va a ser compartido con ustedes. Una vez que hemos hablado de los incidentes críticos, nuevamente les voy a presentar las diapositivas, porque tiene que ver con metodología, tiene que ver con organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, didáctica, y tiene que ver con las estrategias metodológicas que tú estás utilizando para tu clase. Entonces, reflexionando un poquito más, aquí está. Las estrategias tienen que ver con el cómo enseñar. Es la concretización de las intenciones educativas. Y esas intenciones educativas, al igual que la didáctica, que todo el proceso, son decisiones conscientes que yo tengo y hago para que no me ocurran incidentes críticos en la clase. Si te ocurre un incidente crítico, siempre va a ser responsabilidad del profesor. Siempre. Y si tú te desestabilizas emocionalmente, es porque tú no lo tenías presupuestado. También, por supuesto, y Moston así lo dice, es el tiempo de experiencia que tú puedas tener como profesor y experiencia en clase, ¿ya? Experiencia desde tu práctica pedagógica. Yo desde que estoy en el Colegio Compañía de María me han sucedido cantidad de cosas y yo, por supuesto, les puedo asegurar que no soy la misma profesora hace 20 años atrás que la que soy ahora. Y puedo manejar muchas más situaciones de clase porque ya las tengo previstas desde antes. Pero desde mi planificación, ¿ya? Desde la didáctica, desde la organización de los elementos de enseñanza-aprendizaje, hasta el cómo yo resuelvo como profesora estos incidentes críticos. ¿Alguna pregunta? Claudio hizo una pregunta, y eso se debería tener en cuenta en la planificación pensando en los incidentes más comunes. Sí, Claudio, excelente tu pregunta, excelente, sí, porque tiene que ver con todos estos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en el colegio siempre pasa, generalmente me ocurre, que llegado fin de año, me sacan del gimnasio, porque el gimnasio lo ocupan como salón de actos. Entonces yo llego a clase, y el gimnasio está ocupado con sillas y con el escenario. Y antes, pero te estoy hablando de hace unos 17 o 15 años atrás, para mí se transformaba en un incidente crítico. Y me demoraba mucho en el inicio de clase, y pucha, ¿y por qué no me avisaron? Y yo partía al área operativa, a la inspectoría, y cómo no avisaron de que el gimnasio iba a estar ocupado desde hoy día, y se transformaba para mí en un incidente crítico. Me demoraba por lo menos, sin mentirles, media hora en iniciar la clase. ¿Por qué ahora no? Porque ahora lo tengo planificado. Ya sé que hay ciertos momentos en el año, en el colegio, que el gimnasio va a estar ocupado. Me pasaba con los materiales. A veces
con cosas tan cotidianas como que un aro se desprendía. Entonces, por supuesto, se abría y la alumna o alumno no podía ocupar el aro. Y eso te empieza a desestabilizar porque tú estás pendiente de este niñito, el otro te está preguntando qué es lo que tiene que hacer, los otros están trabajando por allá. Entonces, sí, Claudio, todos esos elementos tienen que estar considerados porque están dentro del continuo de enseñanza-aprendizaje. Alumno, profesor, objetivos, contenidos, estrategias. Aquí está, mira, evaluación. Entonces, vuelvan ahora, sabiendo lo que puede generar un incidente crítico, vuelvan a responder. Un estudiante no tiene aro para trabajar el contenido de gimnasia artística que se necesita para el trabajo de clases, perturbando su aprendizaje y el del grupo en general. Piensen que una niña hizo una rabieta, se amurró, se puso a llorar. ¿Qué es lo que hacen ustedes entonces para que ese incidente, para que esa situación no se transforme en incidente crítico? ¿Qué debe hacer, Oscar? Pero, profe, hay que poner qué hacer si la niña está como a punto de hacer una rabieta o algo así, ¿o no? ¿O está haciendo la rabieta? Sí, pues. ¿Qué hace usted ahí? Ah, ya. Porque se puede transformar en un incidente crítico. Y, Oscar, mira, todas las situaciones son muy particulares, muy particulares. Como van a ver al final, no hay recetas, ¿ya? Pero yo ahí lo que sugiero es salirse de esa situación, salir, no quedarte ahí dando una cierta imagen, ¿ya? Y que los niños te vean, y que tú sales de ahí porque tiene que ver también con las emocionalidades personales. Y ahí yo sugiero ir a inspectoría y decirle al inspector o a la inspectora, necesito que cubran al curso porque no estoy en condiciones de tomarlo en este momento, y salirte de ahí e ir a calmarse. Eso hay que hacer en esa situación. Tú no puedes abordar un curso si estás emocionalmente mal, porque los niños no tienen la culpa de que tú estés desbordado o llorando. Entonces tú tienes que salir de esa situación. Pero eso pasa por no saber controlar la situación que está ocurriendo en el curso. Tamara responde, es difícil, intentaría animarla siendo mi ayudante y me ayude a corregir, dándole un cargo que para ella sea importante para no sacarla de la clase. Muy bien. Ningún estudiante no debería estar en clase. Ninguno. La Belén, hablar con ella en privado y entender qué más le molesta, ya que podemos buscar una solución a ese problema. Muy bien. Aquí están abordando desde otro punto de vista también. Porque imagínate que tú la integras a otro grupo. Esa niña igual se va a sentir que la están integrando porque sobra. Los niños cuando no tienen material se sienten abandonados. No alcanzó el material para mí. Entonces, una de las cosas que están considerando ahora y que me parece muy pertinente es darle apoyo emocional. Muy bien. Las estrategias van a cambiar. Dar una solución para que realice la clase. Compartir el aro, por ejemplo. Generar motivación buscando soluciones, y es importante no excluir. Pero ¿cómo, María Yunis? ¿Qué haces en lo específico? Scarlett, realizo grupos de 4 personas con 2 aros tratando de que el estudiante quede con el grupo de amigas y adaptar la actividad. Bien.
Adaptaría la actividad reorganizando la forma de trabajo de la y los estudiantes, por ejemplo, haciendo parejas, tríos, mostrando siempre que tengo el manejo de la situación para sentir a la y los estudiantes que pueden sentirse confortados en mi clase. Muy bien. No voy a ir a la segunda y a la tercera, ya, que son los mismos incidentes críticos, pero ahora yo quería que le dieran otra vuelta. Quiero insistir que los incidentes críticos tienen que ver con la organización de clase. Cómo tú enfrentas la organización de la clase con todos sus aspectos, materiales, espacio, alumno, profesor, objetivos, contenidos, estrategias. ¿Qué estrategias vas a utilizar? Por ejemplo, ustedes siempre, mis alumnos que van a hacer la práctica al colegio, folclore, por ejemplo, profe, tengo la música en el teléfono, conectan el teléfono y la canción se para, se corta, porque les llega un mensaje o lo están llamando. Entonces, ¿qué haces ahí? Interrumpes la clase, tus alumnos que estaban practicando. Tiene que ver con todas esas situaciones. Y por supuesto, como el alumno está haciendo la práctica, yo lo miro con así unos ojos y le digo cómo se le ocurre que pase eso. Los incidentes críticos tienen que ver con didáctica, organización de todos los elementos de enseñanza-aprendizaje. Y como digo ahí, ¿existe una didáctica específica? No existe, pues. Yo no les puedo dar una receta porque todas las situaciones que se puedan transformar en incidentes críticos son situaciones personales que te van a ocurrir en un contexto. Lo que sí, hay una reflexión, y eso es lo que va a ser su certamen 2, su prueba 2, reflexionar desde los incidentes críticos, reflexionar situaciones de clase para dar respuesta a esas situaciones de clase desde la didáctica. Estos son los elementos de planeamiento que me decía, que me preguntaba el Claudio en el chat. Alumno, ¿cuántos alumnos tiene? ¿Qué tipo de alumno tiene? Profesor, ¿cómo está usted organizando la clase, sus objetivos? Mira, aquí están los recursos materiales, la flecha verde. ¿Cómo está organizando sus recursos materiales para que ningún alumno quede sin material, ya, y pueda participar de la clase y no sentirse excluido? El profesor, ¿cómo está explicando la actividad? Yo voy a dar como ejemplo esta asignatura. Esta asignatura que empezó con Zoom, que empieza con PowerPoint, que sigue con cápsulas en el iAula, que sigue con un WhatsApp, con un grupo de WhatsApp donde se sube material, con una nueva plataforma, Nearpod, para que la mayoría de los estudiantes puedan hacer algo más interactivo y puedan ingresar a la clase. Entonces, el profesor tiene que buscar los elementos que sean necesarios para que no se transformen en incidentes críticos que pueden afectar la emocionalidad del docente y del estudiante, por supuesto. La didáctica, recuerde, es la expresión teórico-práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, que busca teoría y práctica para transformar la enseñanza en algo más eficiente. Es una actividad intencional, un esfuerzo por provocar aprendizaje. Bien, chicos, nuestra última clase va a ser el próximo martes. Esta clase yo la voy a compartir, la clase Zoom, en todas las plataformas que tenemos, iAula, Facebook, voy a tratar de bajarla para subirla a WhatsApp. Voy a compartir también las fichas de incidentes críticos, que va a ser su segundo certamen, y voy a compartir con ustedes la pauta también de ese certamen. Por favor, les quiero recordar que sigan trabajando en sus PowerPoint y en sus videos,
que deben entregar el 29 de junio, el 29, ¿ya? Y nuestra última clase es el próximo martes. Espero mucha convocatoria el próximo martes y por supuesto que podamos cerrar este ciclo de TIF lo mejor posible. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿de qué se trata el segundo certamen? El certamen va a ser de resolver desde los elementos de la didáctica y lo que te propone las fichas de incidentes críticos, situaciones de aprendizaje. Ya tú me vas a dar respuesta a situaciones de aprendizaje, pero esa respuesta tiene que ver con estos elementos de enseñanza-aprendizaje, con la didáctica y con los incidentes críticos, con lo que aparece en las fichas que hoy día yo te mostré y que voy a compartir en todas nuestras plataformas. ¿Alguna otra pregunta? 21 de julio, el segundo trabajo hasta el 21 de julio. Profe, ¿Ya? pero no se supone que este ramo termina la próxima semana, creo, ¿no? Sí, pues, el martes. Ah, ya, pero igual tenemos tiempo para Sí, van a tener, sí, como un mes más. recuerden chiquillos y chiquillas, la idea era no agobiarme, no agobiarlos. Sé que estamos todos en una situación difícil, hoy día comentábamos los profesores que también estamos complicados, que también estamos estresados, también estamos medios complicados con situaciones familiares, que estamos en una situación compleja y por supuesto entendemos lo que están viviendo ustedes, pero también tienen que entender lo que a nosotros, los procesos que estamos viviendo nosotros también. Eso pues chicos, chicas, besitos, cuídense, que estén bien, no salgan, carrete en la casa, haga San Jueves y San Viernes. Besitos. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe, profe. gracias. Bien. Chao, profesora, cuídese. Cuídese.